Cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo. Cada 10 minutos hay una vida que es tomada por un hombre, una vida de una mujer. No hay ningún país en el mundo que no tenga femicidios. Ninguno. No hay ninguna guerra, no hay ninguna pandemia, no hay ninguna otra causa que esté matando mujeres a nivel mundial como el asesinato de mujeres. Las mujeres estamos en riesgo desde el momento que nacemos. Y es un tema que es urgente, pero es urgente no solamente para las feministas, es urgente para todas las personas que habitamos este mundo cuando más de la mitad de la población está en riesgo de muerte de manera cotidiana. Para hablar al respecto de la campaña que está realizando ONU Mujeres Chile hacia los 30 años de declaración y plataforma de acción de Beijing, Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que además me trajeron la estupenda bolsita y estoy ya con el pañuelo naranja. Estoy con la doctora en ciencia política, especialista en violencia basada en género de ONU Mujeres Chile, Mónica Salinero. Mónica, muy bienvenida. Muchas gracias, Antonella, por la invitación. Tienes que ponerte un poquitito más allá, creo yo, para que la cámara pueda captarte. Ahí te vemos perfecto. Te vemos perfecto. Muchas gracias. Nosotros con Mónica, por supuesto, ya estábamos hablando de nuestra indignación respecto a estas cifras, ¿no? Y de lo importante que es no dejar de normalizarla y no esperar a que llegue el 25 de noviembre, día que está establecido como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, para impactarnos con estos datos. Esto está pasando ahora. Mientras dura este programa, 5 mujeres han sido asesinadas en el mundo. Es así, es así. Entonces, quizás la primera pregunta que a mí me nace, que siempre yo me la hago, ¿no? Y la hago, por supuesto, cada vez que me encuentro con activistas y con personas que trabajan estos temas, es ¿cómo es posible, si aquí no estamos hablando de algo que sea natural, espontáneo, sino que es producto de una cultura que, teniendo estos datos, no hayamos transformado el paisaje cultural de nuestros países? Bueno, yo creo que primero tenemos que entrar en un contexto, ¿no? Que es el contexto de una cultura que refuerza ciertos prejuicios y estereotipos sobre las mujeres y los hombres, en los que hemos sido socializadas y socializados, y donde es muy difícil transformar de manera muy acelerada esa cultura. Sin embargo, los datos nos dicen que tenemos que acelerar esa transformación cultural, eso de todas maneras. También yo creo que hay un tema, el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Si bien las organizaciones de mujeres lo han puesto sobre la mesa en un largo tiempo hacia atrás, o sea, desde el siglo XIX que estamos hablando de la violencia, sí, de manera explícita, ¿no? Las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, ¿no? El tema de la violencia de género comenzó a levantarse en los años 70, pero los datos realmente no los tenemos hasta, yo diría, y datos más robustos, hasta la década de los 2000. En los 90, además, hay compromisos de generar datos. Entonces, la evidencia es más nueva, ¿no? Entonces, no todo quedaba consignado como violencia hacia las mujeres y además sí, no todo era considerado así. Y por eso yo creo que hoy día nos parece tan impactante y elocuente esta cifra, porque dan cuenta de algo que se arrastra, que sabemos que se arrastra hace mucho tiempo, pero que no estaba puesto sobre la mesa. Entonces, eso por una parte es un dato no menor, porque en muy poco tiempo hemos tenido que trabajar para revertir esa cifra. Pero a medida que vamos avanzando en este trabajo, también empezamos a darnos cuenta que hay más áreas y más áreas donde esa violencia se expresa. O sea, la violencia contra las mujeres y las niñas se expresa desde el mundo privado en la familia, se expresa en los barrios, ¿no? En los grupos de amigos, en los colegios, en las universidades, lo sabemos, en Chile hay una ley especial sobre eso, luego en el mundo del trabajo, el acoso callejero, ¿no? Entonces, en el mundo de la política, hoy día en las redes sociales, se empieza a complejizar y cada vez más, mientras más ámbitos tenemos, más ámbitos también o espacios tenemos para que se vayan reproduciendo estos estereotipos y esta forma de relacionamiento entre los hombres y las mujeres que está sustentada en nuestra cultura, que pone a las mujeres en una situación de dominación, ¿no? Y que es muy clara respecto a prejuicios, respecto a que los hombres no pueden controlar sus impulsos, etc. O sea, tenemos legislaciones que han cambiado
cambiado hace muy poquito tiempo, ¿no? Respecto a lo que un hombre podría hacer o no podía hacer en una relación, por ejemplo, matrimonial. Claro. Claro, o sea ¿no? que, por ejemplo, la violación hasta hace poco Sí. no existía al interior del matrimonio. Claro, no se entendía, pero hoy día existe. Sí. Por tanto, tenemos que saber que no solamente en cualquier tipo de relación, sino que dentro del matrimonio la violación está penada. Y además, por ejemplo, antes, ¿no? Hasta los años 90, si no me equivoco, un hombre podía asesinar a su esposa en un arrebato, ¿no? Porque lo encontrara en una situación de infidelidad. Entonces, tenemos situaciones muy complejas, ¿no? Donde hemos avanzado muchísimo en cambiar legislaciones, que eso es el primer paraguas, pero lo que tenemos que hacer también es transformar todos aquellos instrumentos que nos permitan avanzar en un cambio cultural. Y ahí el cambio cultural tiene que ser la tolerancia cero a la violencia de género. Y eso es lo que se plantea en la campaña Únete, que es una campaña que es iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, es una campaña global, ¿no? Por supuesto tiene un liderazgo de la Agencia de ONU Mujeres, porque es la agencia líder en empoderamiento e igualdad de género, ¿no? Además, creo que es muy importante plantear que esta es una campaña que el secretario general ha establecido también en reconocimiento a las mujeres y las organizaciones feministas que han puesto y han luchado por este tema, ¿no? Porque es un tema, digamos, no es popular, no es un tema... es un tema súper incómodo. Incómodo. De hecho, ahí va mi pregunta, porque me ha tocado últimamente también tener ahí como algunos desencuentros personales con gente que quiero muchísimo sobre este tema. Y a mí no me deja de impactar, y ahí me di cuenta que con todo el feminismo que yo tengo dentro, con todo lo que he leído, es como yo me fui a estudiar un doctorado sobre este tema, ¿no? O sea, es como, aún así, cuando me encuentro con hombres que cuando se le entregan estos datos, en vez de decir, wow, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Es, no, pero no todos los hombres. Entonces, es muy impactante que el primer lugar que toma parte importante de la población masculina, sin quienes no vamos a poder transformar esto. Por supuesto que sabemos que no todos los hombres van a matar mujeres, pero todos los femicidas son hombres. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Y los hombres asesinan. El 67% de los asesinatos a nivel mundial son perpetrados por hombres, de hombres y de mujeres. Esto es súper importante, este dato. Pero los hombres buenos... que uno dice que tienen educación, ¿cierto? Que son de ideas progresistas, también se ponen a la defensiva cuando uno saca estos temas. Entonces, ¿qué se hace en esos casos, Mónica? ¿Cómo convencemos a la mitad de la población que el hecho de que la otra mitad esté en riesgo de muerte es nocivo para todos y todas? A ver, bueno, yo primero creo que las cifras son súper elocuentes, nos plantean que este es el principal problema de seguridad pública de las mujeres. Este es el principal problema en seguridad pública. O sea, tenemos que y la principal causa de muerte. Porque es la principal causa de muerte, la principal causa de lesiones, ¿no? De miedo, y que tiene muchos efectos en la vida de las mujeres. O sea, la violencia no es solamente la violencia física. Esa es y el femicidio es la expresión más extrema, ¿no? Hay otros tipos de violencia. Pero la tenemos muy normalizada, que era lo que comentábamos antes. Por supuesto que todas las mujeres y los hombres convivimos en una misma sociedad, hemos sido formados, todos hemos sido formados en esta cultura, pero claro, yo puedo entender que se sientan interpelados y que la primera reacción sea la defensa, ¿no? La defensa de que no todos, porque en el fondo, es decir, yo no. Claro. Ahora, entendiendo eso también, creo que lo importante es plantearles, bueno, pero ¿cuál es tu compromiso? Claro. Porque ya, no ¿eres parte del problema? No, yo no ando matando mujeres. Ya, pero ¿cuál es tu compromiso? ¿Qué estás haciendo al respecto? Y de hecho nosotros en ONU Mujeres hemos desarrollado una plataforma que se llama He4She, sí. donde los hombres pueden incorporar sus compromisos y ir monitoreando estos compromisos, que son desde la vida cotidiana, ¿no? En la que vamos cambiando, examinando nuestras formas de relacionarnos, las ideas preconcebidas que tenemos sobre situaciones, ¿no? Cuando hacemos un juicio sin saber nada, y a partir de eso ir transformando la vida. Esto es de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Si nosotros no estamos involucrados de manera activa, o sea, el bien es activo, lo decía Hannah Arendt. El bien siempre es activo, ¿no? Entonces,
si queremos estar de ese lado, desde el lado de la erradicación de la violencia, hombres y mujeres tenemos que tener una actitud activa para prevenirla antes de que ocurra. Así que aquí lo importante es prevenirla antes de que ocurra. Todas las demás medidas que son sumamente necesarias, son necesarias porque no logramos prevenirla. Entonces, el compromiso que tenemos que tener, hombres y mujeres, e incluso en particular aquellos hombres que dicen, yo no soy parte de eso, bueno, puedes tener una actitud activa, puedes comprometerte. Y tenemos herramientas para eso, como nuestra plataforma He4She. Yo creo que esos son cuestiones muy importantes, porque ya no se trata solamente de la crítica, se trata de cómo construimos una sociedad que efectivamente permita que las mujeres vivamos vidas libres de violencia. Y en eso no es responsabilidad de las mujeres, eso es responsabilidad de todas y todos, incluyendo instituciones, incluyendo el mundo empresarial, incluyendo, por supuesto, las organizaciones, ¿no?, de sociedad civil, las organizaciones de base, etcétera. Estamos conversando con la doctora en Ciencia Política y especialista en violencia basada en género de ONU Mujeres, Mónica Salinero, respecto a la campaña que están haciendo desde ONU Internacional, desde ONU Mundial, Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y aquí quiero detenerme en esta idea del únete, de que el bien es activo, ¿no? Y claro, el inmediato es decir, ya, bueno, pero yo no ando por la calle matando mujeres. Listo, ya yo estoy haciendo mi parte. No, eso no es hacer su parte. ¿Qué sería hacer su parte? ¿Cómo nos unimos a esta campaña? Bueno, primero uno puede unirse a la campaña propiamente tal, que la campaña va del 25 de noviembre al 10 de diciembre, es decir, desde el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres al Día de los Derechos Humanos. ¿Y por qué al Día de los Derechos Humanos? Porque esto es una vulneración de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Una de las vulneraciones más grandes. Dentro de esa campaña existen muchas acciones que se pueden hacer y lo pueden buscar si quieren en nuestras redes sociales para visibilizar el compromiso, para visibilizar la campaña. Y ahí también van a poder encontrar acciones como en la vida cotidiana, ¿no? Lo más importante es sensibilizar. Y hombres y mujeres tenemos que darle el mensaje a los demás, ¿no?, que estamos siendo parte de este lado, que estamos unidos contra la violencia. Ahora, por supuesto, existen, dependiendo también del espacio en el que sea la violencia. Por ejemplo, en el espacio digital hoy día es sumamente común, es súper importante denunciar, ¿no? Denunciar en las mismas plataformas cuando uno ve comentarios que son violentos. Aunque no sean contra uno, esto es muy importante. Sí, denunciarlos. Y si son amenazas ya graves, se deberían denunciar ya a nivel de el sistema nacional, ¿no?, de justicia, especialmente las amenazas de muerte, ¿no?, que pueden ser digitales. Lo digital es real. Sí. Y sabemos que puede pasar a acciones físicas, ¿no?, o venir desde una acción física. Pero también es importante, perdón, Mónica, no solamente en términos de que esa amenaza digital puede transformarse en una amenaza física, sino también porque, de nuevo, es parte de aquello que alimenta y normaliza la violencia. Por supuesto. Y ahí iba mi siguiente pregunta, que tiene que ver con la educación, ¿no? Y tú decías antes, y me parece que es clave, tenemos normalizada la violencia porque tenemos normalizada la idea de que las mujeres y sus cuerpos son desechables, están al servicio de los hombres, ¿cierto? Y en el momento en que si una mujer dice que no, el hombre puede forzarla, ¿no? De ahí vienen muchos tipos de violencia, o ridiculizarla, ¿cierto? O humillarla en distintas maneras. Eso pasa también muchísimo en el ámbito académico y en el ámbito laboral. Entonces, todos estos tipos de ideas que básicamente son que los hombres y mujeres no son iguales en derechos. Y esa es nuestra pelea como feministas. Hombres y mujeres somos iguales en derechos y eso es algo que deberíamos vivir, habitar todos los días. Ahora, redes sociales, cultura del reggaetón, narcocultura, son, uno podría decir, retrocesos en ese tipo de imaginarios, ¿no? Donde ponen a las mujeres en lugar de docilidad, ¿cierto?, de sumisión y de exposición, de objeto y de exposición a la violencia. ¿Qué medidas se están tomando o tú sientes que son necesarias tomarse en el ámbito de la educación, especialmente de niños y niñas?
Bueno, primero, no solamente las campañas que puedan ser tanto el gobierno, etcétera, que sean parte de el entorno educativo de manera permanente, pero también la construcción, y eso creo que fue una gran ganancia de la ley integral, ¿no? De una educación no sexista y no discriminadora, ¿no? Y eso significa plantear desde una reflexión crítica sobre los roles de género que se sustentan en estos prejuicios. Porque aquí lo importante también es entender que la violencia en sí es una vulneración de derechos, pero tiene unos efectos que van y vulneran otros derechos más. Pero sobre todo, truncan los proyectos de vida de las mujeres. Uh-huh. Entonces, no es la violencia, sí, pero la violencia no se transforma, no se limita ni termina en el acto violento, tiene consecuencias a mediano, largo plazo, ¿no? Tanto de carga de morbilidad, tanto desde el punto de vista de las enfermedades, ¿no? más psicoemocionales, pero también inhibe la participación de las mujeres. Y eso es muy relevante. Entrega un mensaje hacia las mujeres jóvenes de que no deben participar, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, todo lo que se puede hacer en educación, en las distintas formas de educación, porque tenemos una educación formal, pero también existen educación informal, digamos, o formación continua. Toda la educación sentimental que recibimos en redes sociales y en cine, películas, libros, etcétera. Sí, y también la educación a lo largo de la vida. Estamos todo eso, ir revisándolo en torno a tener una educación que tenga una educación no sexista, no discriminadora, pero entornos, espacios educativos que estén libres de violencia. Y para eso hay que trabajar con la formación de formadores, que se llama, y los docentes. Uh-huh. Ellos tienen un rol fundamental. ¿Y se está haciendo eso? Yo diría que muchas universidades han avanzado en eso. Muchas universidades, a partir de sus políticas de género, están intentando avanzar en eso. Quizás habría que... desconozco las cifras en ese sentido, pero sé que hay universidades que hacen esfuerzos en ese sentido. La Universidad de Chile tiene un compromiso en ese sentido, pero luego a mí mi tema es, yo hago clases a gente de 20 años y uno dice, claro, tengo un poder de influencia, ¿no? Y conversamos, por supuesto, sobre estos temas, y además parte de talleres y áreas de investigación, pero igual ya están grandes, ¿no? Sí. Entonces hay una tarea que hay que hacer. Bueno, se nos va el tiempo, son las 10:53, yo tengo que dejar ir a Mónica Salinero y también al programa, pero dejamos la invitación a que sigan a ONU Mujeres Chile en Instagram, y ahí están todas. Si ustedes están diciendo, es verdad, esto me indigna, ¿cómo puede ser que no estemos haciendo más? Están matando una mujer cada 10 minutos, ese dato a mí me estremece, ¿no? Y me indigna. Bueno, usted puede hacer algo en su entorno, puede hacer algo en su comunidad. Si necesita herramientas, vaya a ONU Mujeres Chile, en la web de ONU Mujeres y en el Instagram de ONU Mujeres Chile tiene información. Gracias, Mónica, por venir. Muchas gracias por el espacio. Nosotros tenemos que despedir el programa hasta el lunes. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos vemos.